Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Marcos, capítulo 10, desde el verso 46 hasta el verso 52. Marcos 10, 46 a 52. Leamos juntos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias hoy en día por tu presencia aquí con nosotros. Te pedimos que abra nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz y responder a tus palabras esta mañana. Te damos todas las gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La semana pasada hablamos sobre el estándar de reino. Que nosotros, los cristianos, vivimos bajo un estándar diferente. El mundo nos ha enseñado que debemos hacer todo lo posible ¿para qué? Para ganar. Pero nosotros somos diferentes. No somos como los paganos y los gentiles que no conocen a Dios, pero somos llamados hijos de Dios y somos seguidores de Cristo, cristianos. Que para ganar, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos perder. Para ganar, debemos poner la otra mejilla, caminar la milla extra, amar a nuestros enemigos y orar por nuestros perseguidores. Hoy continuaremos con el libro de Marcos. Mientras escuchamos el sermón de hoy, quiero que usemos nuestra imaginación y pensemos en esto. Si Jesús viniera a ti hoy, ¿qué crees que diría Él acerca de tu fe? En la escritura de hoy, vemos que Jesús alaba la fe de un hombre. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y te digo, eso no ocurre todos los días. Es muy raro que pase algo así. Dicho esto ocurrió solo una poca veces en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 5 hemos visto a la mujer que ha sufrido con sangrado constante durante 12 años. Y ha gastado en médicos todo su dinero, pero ninguno podía ayudarla. Y cuando escuchó que Jesús ha venido a su ciudad, fue a verlo, pensando que si tan solo pudiera tocar su manto, con eso quedaría sanada. Y a eso Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y en el capítulo 7 hemos visto a una mujer griega que ha venido a pedirle ayuda, porque su hija estaba poseída por los demonios. Al principio Jesús le dice que no, porque ella era una gentil. Pero ella no se rinde. Al final, Jesús alaba la fe de esta mujer y le dice: oh mujer, grande es tu fe. Y su hija fue sanada. También en Mateo capítulo 8 podemos ver que Jesús alaba la fe de un centurión.
que ha venido a Jesús para pedirle que sanara a su siervo que ha quedado paralizado. Él creía que Jesús podía sanar a su siervo sin verlo y sin ir a su casa. Y eso Jesús le dijo a eso: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y hoy vemos que Jesús alaba la fe de un hombre ciego. Ahora, creo que la razón por la que Jesús alaba en público la fe de esta persona y fueron registrados en las Escrituras es para que comparemos nuestra fe con la fe de esos hombres y para que aprendamos de ella. Así que tengamos en cuenta de eso cuando escuchamos el sermón de hoy. Así es como comienza la escritura de hoy, el verso 45. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vemos que ellos pasan por la ciudad de Jericó. ¿Quiénes son ellos? Jesús, sus discípulos y la multitud. El mismo grupo de personas que hemos visto la semana pasada. Y como hemos visto la semana pasada, ellos estaban de camino a Jerusalén para observar la Pascua. Y pasan por la ciudad de Jericó, que estaba en el camino a Jerusalén, a 29 kilómetros de Jerusalén. Y cuando salían de la ciudad, Marcos nos dice que un ciego estaba sentado al camino. Su nombre era Bartimeo. Y ese nombre, Bartimeo, en arameo significa literalmente Bar, eso es hijo de, Timeo, el nombre de su padre. Así que el hijo de Timeo. Ahora, ¿por qué estaba Bartimeo sentado al camino? Eso es porque él era ciego. Y en esa época la única manera de que un ciego podría sobrevivir era mendigar comida y dinero en las calles. Ahora, ¿qué es lo que hace Bartimeo cuando se entera de que Jesús está cerca? El verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comienza a dar voces. Eso es que comenzó a gritar. ¿Qué es lo que dice? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando hace eso, la gente se molesta y trata de detenerlo. El verso 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? Hace lo contrario. El verso 48, sigamos leyendo. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No se detiene, sino grita aún más. Llama a Jesús aún más fuerte. Eso muestra lo desesperado que estaba Bartimeo. Ahora, echemos un vistazo a lo que dice: ten misericordia de mí. Esa palabra misericordia en griego aparece en 25 versículos en el Nuevo Testamento. Casi todo el tiempo esta palabra se usa para referirse a una súplica. En otras palabras, esta palabra se utiliza para algo que no puede hacerlo por su propio esfuerzo. Y cuando necesita pedir algo a alguien. Lo que eso significa es que Bartimeo era muy consciente de su situación, que se dio cuenta de que no hay absolutamente nada que puede hacer para salvarse a sí mismo, pero necesita la ayuda de Jesús, que no tiene otra opción, sino Jesús es su única opción. ¿Por qué? ¿Por qué piensa de esta manera acerca de Jesús? Creo que podemos obtener la respuesta a esa pregunta si prestamos atención a cómo se dirige Bartimeo a Jesús. ¿Cómo se llama a Jesús? Hijo de David. Porque, ¿qué significa eso, hijo de David? Yo estaba leyendo ese pasaje con mi hijo.
Y él me preguntó, ¿por qué Jesús es el hijo de David? Pensé que Jesús era el hijo de José. Algunos de ustedes pueden tener la misma pregunta, porque David vivió aproximadamente 1000 años antes de Jesús. Aquí está la respuesta. Eso es porque la palabra hijo también puede referirse a un descendiente en griego. Creo que eso queda claro cuando vemos la genealogía de Mateo en el capítulo 1. Allí vemos que Jesús es presentado como el hijo de Abraham y también el hijo de David. Eso es porque Jesús es el descendiente de Abraham y también de David. ¿Tiene sentido? Sí. Ahora, ¿por qué David? ¿Por qué se refiere a Jesús como el hijo de David y no como el hijo de otros antepasados? Eso es porque Bartimeo sabía y creía que Jesús era el Mesías que vendría a salvar al mundo. Y esto se basaba en el segundo libro de Samuel capítulo 7, donde podemos ver que el Mesías vendría de David como uno de sus descendientes. Así que el hecho de que Bartimeo se dirige a Jesús como el hijo de David, eso significa que ese hombre sabía quién era Jesús realmente y creía en él. Ahora, si piensas en ello, eso es muy impresionante. Había muchas personas que seguían a Jesús desde hace años. Ellos han escuchado a Jesús predicar el Evangelio y enseñar la Biblia en persona y han visto muchas señales y milagros de Jesús. Pero muchos de ellos no lo conocieron y fallaron en creer en Jesús. Pero ese ciego, Bartimeo, que probablemente nunca ha escuchado a Jesús predicar en personas, ya que Jesús hizo muchas de sus predicaciones en Galilea y ese hombre vivió en Jericó. Y ciertamente nunca vio a sus milagros porque era un ciego. Este hombre, sabía quién era Jesús realmente y puso su fe en él. Eso es impresionante. Dicho todo eso, lo que vemos aquí es que los que no reconocieron a Jesús son más ciegos que este hombre, que era ciego. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando Bartimeo lo llama? El verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Se detiene donde iba y deja de hacer lo que estaba haciendo y lo llama. ¿Cómo responde Bartimeo a la llamada de Jesús? El verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Se quita su capa, su ropa exterior, que era probablemente su posesión más grande y lo que lo protegía del frío. Y se levantó y vino a Jesús, aunque no podía ver. Y cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él le responde que quiere ver. Y a eso Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Que su fe es lo que le ha salvado. Le ha salvado no solamente en un sentido físico que puede ver, sino también en un sentido espiritual. Eso lo sabemos porque la misma palabra se usa para referirse a nuestra salvación, la vida eterna. Ahora Jesús le dice, vete. Lo que eso significa es que Jesús le dio la opción para hacer lo que quiera hacer y ir a donde quisiera. Estoy seguro de que había muchas cosas que quería hacer, pero no podía hacerlo debido a su ceguera. Pero ¿qué decide hacer Bartimeo ahora que puede ver? El verso 52. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús ¿cómo? En el camino. ¿Qué es este camino? ¿A dónde iba Jesús? A Jerusalén. ¿Para qué?
para hacer la voluntad de Dios. Eso es para sufrir por nuestros pecados y morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces lo que eso significa es que Bartimeo se ha convertido en su seguidor y se ha unido en su sufrimiento. Ahora, echemos un vistazo a cómo Bartimeo respondió a Jesús cuando le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El verso 51. Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Cuando dijo esto, él no le estaba diciendo, quiero ver porque quiero vivir una vida normal y hacer la cosa que todos los demás hacen. Pero quería ver, ¿para qué? Para que pueda seguir a Jesús. Ahora tiene sentido que Bartimeo lo siguió inmediatamente después de recuperar su vista. Y eso fue la razón por la que Jesús alababa la fe de Bartimeo. Como he mencionado, creo que lo que Jesús quiere que hagamos hoy es evaluar nuestra fe. Y quiere que hagamos eso comparando nuestra fe con la fe de Bartimeo. El objetivo es claro, el objetivo no es desanimarnos, sino para que podamos crecer en nuestra fe. Y la mejor manera de evaluar nuestra fe es evaluando nuestra vida de oración. Así que tenemos que hacernos estas preguntas. ¿A quién oramos? ¿Y cómo oramos? ¿Y para qué oramos? Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que sabemos a quién oramos. Recuerda a quién oró Bartimeo. Él dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Que debemos saber que oramos a Jesús, que es el Mesías, el Salvador. Algunos de ustedes me dirán, por supuesto, eso es obvio. Ya sé que estoy orando a Jesús, que es mi Salvador y mi Mesías. Pero te digo, eso no es suficiente. No es suficiente que sepas eso intelectualmente. Pero lo más importante es que tu alma debe saberlo también. Que Jesús es el único que puede salvarte. Que no tienes otras opciones. Que Jesús es tu única opción. Que no puede salvarte a ti mismo y nadie más puede. Si realmente sabemos a quién oramos, debemos orar como Bartimeo oró, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué es lo que hizo Jesús cuando Bartimeo clamó por misericordia? Se detuvo y lo llamó. Y eso es lo que Jesús hace cuando oramos. Se detiene, se para. ¿Por qué? Porque Él nos ama y se preocupa por nosotros. Así que debemos creer que Él nos escucha cuando oramos. Y orar con confianza todo el tiempo. Ahora, debemos evaluar cómo oramos. ¿Cómo oró Bartimeo? Dio voces. Era ruidoso. Pero no solamente en volumen, sino en su deseo también. Su oración era sincera, intensa y fuerte, llena con desesperación y expectativa. Era una oración de fe, y es así como debemos orar también. También hemos visto en la escritura de hoy que puede haber personas que tratan de desanimarnos a orar. ¿Qué hacemos cuando eso nos sucede? Hemos visto lo que hizo Bartimeo. Busca aún más, grita aún más fuerte. Y me di cuenta de que muchas veces la persona que trata de desanimarnos, esa persona es nosotros mismos. Que no tenemos ganas de orar. Que estamos demasiado ocupados y cansados y no queremos orar. Alguien me dijo antes que no quiere orar porque quiere esperar hasta que tenga un corazón correcto.
Quiere orar con el deseo de orar. Sí, es cierto que debemos orar de esta manera, tener este corazón y orar con una buena actitud. Pero si esperas hasta que quieras orar, nunca podrás crecer en tu fe. Si tu fe no está creciendo, eso es probablemente porque solo quieres hacer lo que quieres hacer. Pero piénsalo. Yo les digo a mis niños que ellos tienen que ir a la escuela, tienen que estudiar y hacer sus tareas. Hay muchas veces que no quieren, pero les digo que eso es algo que deben hacer para que crezcan intelectualmente, les guste o no. Nuestra fe funciona de la misma manera. Nuestra fe crece cuando hacemos cosas que no queremos hacer. Y orar incluso cuando no tenemos ganas de orar. Finalmente, debemos pensar por qué oramos. ¿Cuál es el objetivo de tu oración? ¿Cuál era el objetivo de la oración de Bartimeo? Eso era para seguir a Jesús en el camino. Y como te he dicho antes, este es el camino de sufrimiento y de dificultades y muerte. Esta fue la oración de apóstol Pablo, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, que estaba dispuesto a perder todo, que quería sufrir y quería encontrar dificultades y aún estaba preparado para morir por Cristo. Te digo, no hay nada malo con pedirle a Jesús la cosa que necesitamos. Pero ese es el tipo de oración que debemos orar si queremos que nuestra fe crezca. Menos oraciones egoístas. Ya sabe Jesús lo que necesitamos. Pero más oraciones que buscan el reino de Dios y su voluntad. Así que hermanos y hermanas, aprendamos de Bartimeo y de su oración para que nuestra fe crezca. Eso es saber a quién oramos y creer firmemente que Jesús es el único Salvador y que no hay nadie más que pueda salvarnos. Y nunca parar de orar y siempre buscar su presencia en nuestra vida, en todas nuestras situaciones, especialmente cuando no tenemos ganas de orar. Y orar para que podamos seguir a Jesús en su camino y hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento por tus palabras. Te pedimos, ayúdanos a recordar qué es lo que ha hecho para nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender de Bartimeo, que nos ha enseñado hoy cómo orar, a quién orar y para qué orar, Señor. Te damos todas las gracias y alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos.
de gracia vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Y clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Y clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Sí, Señor, te alabamos. Cantemos. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Una vez más, cante, cante. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré, con mi fe, con todo, yeah. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar.
me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Yo clamé, me oíste, te viniste a rescatar, contigo quiero estar, yeah. Y clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero Señor, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que tenemos para alabarte, Señor, y para decir que tú eres nuestro Salvador, el Mesías que ha venido a rescatar este mundo. Así que te damos toda la gracia en ese momento. Ayúdanos a recordar siempre quién eres tú. De esa manera podemos seguir orando para tu reino, para que hagas tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Te damos todas las alabanzas y todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Padre y la presencia y el poder del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.